Dentro de la nueva mezquita reina una atmósfera de eterna calma y solemnidad. Aquí se ha preparado un mausoleo para recibir los restos del hombre que condujo por 18 años los destinos de su país. Si hubiese vivido, hubiera consagrado la nueva mezquita dentro de poco en nombre de su pueblo. En su lugar, el 1 de octubre de 1970, el pueblo vino por miles para rendir su último homenaje al hombre que habían llegado a considerar como el padre de la patria. A la cabeza del cortejo iban los jefes del ejército, entre ellos los que ayudaron a subir al poder al líder fallecido. Detrás, el pueblo en masa, aturdido y desalentado por la súbita muerte de un hombre que había sido su inspiración y su esperanza. Su dolor llegó a los límites del frenesí y el alboroto, sorprendente aún para un pueblo volátil y emotivo. Esta semana, ECO considera a la República Árabe Unida, una nación en busca de líder. Esta es El Cairo, capital de la República Árabe Unida, donde viven unos 5 de los 33 millones de habitantes del país. La ciudad, fundada hace 1000 años en las riberas del Nilo, es el centro político, comercial e industrial de la vida egipcia. Una ciudad moderna que ha crecido alrededor de un núcleo de mezquitas, casas de piedra y calles angostas. Radio El Cairo es la portavoz de la República y la emisora de mayor influencia en el mundo árabe, que transmite al extranjero en unos 50 idiomas. La ciudad misma podría ser considerada quizá como la capital del mundo árabe musulmán, a pesar de que sigue dividido por profundas diferencias culturales y políticas. Egipto era ya el país más avanzado y populoso de esa zona antes de 1952, cuando el golpe encabezado por el coronel Nasser derrocó al tambaleante y obsoleto régimen del rey Farouk, y la revolución empujó al país hacia la vanguardia del incipiente nacionalismo árabe. Esto, a su vez, sumado al hecho de que esa nación ocupaba ya un lugar clave en el extremo suroriental del Mediterráneo, colocó a Egipto en primera línea en la confrontación del mundo árabe y el Estado de Israel. Sin esta confrontación, la República hubiese sido hoy día un país diferente, pero estos jóvenes, hijos de la revolución egipcia, no han conocido jamás una época en que su país no haya estado encarado con una guerra o la amenaza de guerra. No obstante, hoy día más gente en Egipto goza de un nivel de vida más alto que en cualquier otra época pasada. Un individuo, Gamal Abdul Nasser, es el responsable de todo esto, responsable casi por completo del giro que los asuntos egipcios han tomado en los 18 años transcurridos desde el golpe de 1952. La República Árabe Unida se enfrenta hoy día con la tarea de hallar un presidente, primer ministro, héroe y símbolo nacional, pues todo esto era Nasser. La revolución de Nasser tenía por objeto independizar a Egipto, independizarlo del dominio extranjero, de la subordinación económica y también de su antiguo tirano, el río Nilo, cuyas aguas fangosas y turbias han sido el árbitro de la vida o la muerte, la escasez o la abundancia de Egipto desde el amanecer de la civilización. Y nada más apto para simbolizar esta meta que la presa de Asuán. La última de sus 12 turbinas hidroeléctricas entró en operación solo unas semanas antes de la muerte de Nasser. Las aguas embalsadas por la presa aumentarán en 1/3 el área de las tierras cultivables egipcias y permitirán un mayor control de los sistemas de irrigación en todo el valle del Nilo. El tamaño mismo de la presa es asombroso y los egipcios, conscientes de su antigua historia, se enorgullecen al señalar que la presa es 17 veces más grande que la Gran Pirámide de Giza. También se ha convertido en monumento político de cierta trascendencia. Cuando los manejos diplomáticos de Nasser provocaron al oeste a retirar su apoyo, él se volvió hacia los soviéticos para que lo ayudasen a financiar su enorme proyecto. Las consecuencias de esta acción siguen siendo confusas hoy día, si bien la presa ha traído cierta clase de independencia. La energía eléctrica que produce elevará al doble la fuerza motriz de que disponía antes el país y afectará la vida del más humilde de sus habitantes.
La presa contiene el lago artificial más grande del mundo, denominado, como sería de esperar, Lago Nasser. No se permitió que los monumentos de la antigua civilización se interpusiesen en el camino del progreso. Pero se hizo una excepción con este, el gran templo de Abu Simbel, tallado en la roca. Una agencia de las Naciones Unidas organizó una operación de rescate con fondos procedentes de más de 50 países para desmantelar el templo con sus 4 colosales estatuas de Ramsés II y reconstruirlo en un terreno más alto. Sean cuales fueren los sentimientos políticos que Nasser suscitase con su juego entre el este y el oeste, el caso es que desaparecieron en el esfuerzo común destinado a salvar estos vestigios de la antigua cultura egipcia. Una cultura tan vieja como la historia escrita. La historia se remonta a los principios de la civilización. Pero la tradición no debe gobernar la vida humana, y en el Valle del Nilo la tradición está muy arraigada. Estos métodos de irrigación en sus orillas han sido heredados por generaciones, y solo ahora están siendo desplazados por sistemas mecanizados más eficaces. La presa de Asuán ha quedado terminada. El rico cieno ya no fluye por el Nilo y debe ser reemplazado por fertilizantes artificiales. Nunca ha sido tan grande la necesidad de hacer cambios en la producción de alimentos en Egipto, pues su población se ha triplicado desde comienzos de este siglo y se calcula que llegará a los 50 millones para 1985 a pesar de un severo programa anticonceptivo. La República Árabe Unida necesita aumentar su producción de alimentos caseros a la vez que mantener el nivel de sus igualmente vitales cosechas de exportación, algodón y arroz. Aparte de los nuevos proyectos de irrigación y reclamación de tierras, se instituyó una importante reforma agraria según el programa de la revolución. Los grandes latifundios fueron divididos y se realizaron esfuerzos para mejorar y mecanizar los métodos de producción. También en las ciudades y pueblos, el pasado parece dominar el presente, y aquí también la tradición sigue aferrándose, a despecho de los cambios sociales y económicos que introdujo Nasser. Los viejos lazos familiares y religiosos siguen tan fuertes como antes, y a menudo se interponen en el camino hacia el cambio y el progreso. A pesar de su socialismo revolucionario, Nasser seguía siendo considerado por muchos como el símbolo paternal, el líder espiritual de su pueblo. Esto se vio claramente en las escenas de dolor nacional que acompañaron el funeral del presidente Nasser por el sentimiento de desolación que implicaban. La democracia no tiene raíces aquí y la madurez política se halla todavía muy lejos. El pueblo egipcio no tiene un método claramente definido de encontrar un sucesor natural al líder que acaba de perder. Este es uno de los legados que Nasser no pudo dejarles. La industrialización ha hecho firmes progresos en los años transcurridos desde la revolución, aunque siguen abundando los antiguos métodos y los oficios tradicionales. Estos artesanos alimentan el comercio turístico de Egipto, pero ello aporta muy poco al desarrollo económico. El desarrollo industrial necesita de capitales y gran parte de las inversiones de años recientes ha provenido de la Unión Soviética. La intención de Nasser era aprovechar la ayuda de donde ésta proviniese, a la vez que no se comprometía con nadie. Aún antes de 1967, este no era el caso. Fue la compra de armas al este lo que condujo a los occidentales a retirar su apoyo al proyecto de Asuán. Después de los desastres de la Guerra de Junio, la compra de armas fue incrementada y hoy día la República Árabe Unida le debe a la Unión Soviética una suma que se calcula en cerca de 5.000 millones de dólares. Cuando se cerró el canal de Suez en el 67, ello fue un golpe al orgullo de Egipto, lo mismo que sus ingresos. El portaaviones norteamericano Intrepid fue uno de los últimos barcos del mundo en pasar por la histórica vía acuática. Hoy, las tropas egipcias e israelíes se enfrentan a través de un canal inútil.
En meses recientes, Nasser parecía estar acercándose a una solución de esta costosa confrontación. Si su sucesor puede traer paz a esta zona, ello constituirá el mejor monumento al presidente Nasser a que el mundo y la República Árabe Unida pudieran aspirar.